Hubo un tiempo, después de unos 4 años, en el que comencé a bajar de vez en cuando a la ciudad para comprar el aprovisionamiento, ya que la persona que se encargaba de ello falleció. Me gustaba bastante aquella tarea. Me alejaba del manicomio. Quizás te preguntarás ¿por qué permanecí tanto tiempo allí? Si en realidad odiaba ese sitio. Estuve allí durante 20 años. En aquel entonces llevaba 6. Y la verdad es que tenía pensado estar 1 o 2 más, ya que tendría el dinero suficiente como para abrir el restaurante que tanto deseaba. Pero ocurrió algo que me hizo quedarme unos 14 años más. Tuve una visita bastante inesperada, un día que volvía de la ciudad, cargado con un carro lleno de frutas, verduras, harina, cereales y algunas legumbres. A las afueras del manicomio me estaba esperando una misteriosa figura escuálida, encapuchada, apoyada en un árbol con los brazos cruzados. Al pasar por su lado, dijo mi nombre en voz alta, y acto seguido se quitó la capucha. Era un maldito espíritu, pero no uno común, un espíritu de la niebla. Como ya sabes, supongo, Samsara está repleta de espíritus que mantienen el orden, la armonía y la belleza de la naturaleza. Estos prefieren mantenerse alejados de la gente, junto a los chamanes y los guardianes. Es raro ver uno, ya que él fue el primero que vi en toda mi vida. Por otra parte, los espíritus de la niebla eran antiguos espíritus que acechaban pequeñas aldeas y pueblos, devorando a sus habitantes despiadadamente, sembrando el caos y el miedo. Se decía que eran aquellos espíritus corrompidos por los malos actos de la gente, pero todo aquello se quedó en una leyenda. O al menos eso pensaba yo. Debo aceptar que me asusté cuando se descapuchó, pero intentó explicarme que era un enviado de Erika. El espíritu se llamaba Zawael y traía una historia consigo. Los espíritus de la niebla siempre han existido, pero no eran tan despiadados y tenebrosos como lo pintaban las leyendas. Son aquellos espíritus que quedan desterrados, también llamados espíritus fantasmas o espíritus errantes. Zawael conocía a Erika mucho antes que yo, ya que habitaba en el gran volcán, al igual que ella. Él era uno de los 3 vigías del volcán. No sé qué habrá dentro del cráter. Tiene que ser algo importante. Pero digamos que metió la pata y quedó desterrado. Años después, mientras yo estaba en el manicomio Chesterfield, Zawael acudió a Erika, ya que él también quería conocer los secretos de la brujería, y se convertiría en su acompañante. En aquel entonces estaba algo envidioso, porque era yo quien ayudaba a Erika tiempo atrás, pero en parte me alegraba por ella. Lo peor de todo fue que Zawael no vino a darme buenas noticias precisamente. Se ganó mi confianza con su historia, pero algo malo le había pasado a Erika y a su familia. No quiso contármelo de primeras. Prefirió que acudiese a la biblioteca. Dejé la carreta entre unos arbustos y me dirigí, junto al espíritu errante, a visitar a mi querida bruja. Recordaba aquel lugar como la última vez. Una casa enorme, de color grisácea, altas columnas de madera y grandes ventanales antiguos. Recordaba las plantas de espino que rodeaban la casa, aunque ya marchitas, el olor a libro viejo que desprendía el edificio entero. Me sentía en casa, la verdad. Estaba cómodo allí.
Zahuel había estado encapuchado durante todo el camino. Un espíritu de la niebla no sería bien recibido, y es mejor guardar apariencias. A mí apenas me recordaban como antes, como el ayudante de la bruja que fui. Ahora era un simple cocinero que acudía a comprar provisiones y saludaba a los ancianos con bondad. Zahuel me abrió la puerta. Me extrañó que Erika no nos recibiese. También me extrañó estar allí con un espíritu, pero no dejaba de pensar en qué querría Erika de mí. Estaba nervioso, y no te imaginas cuánto. Recuerdo cómo se me revolvía el estómago y cómo mis manos temblaban sin cesar. Entramos en el salón y allí estaba, la pequeña Abigail con sus 6 años de edad, sentada frente a la chimenea apagada, de espaldas a nosotros. Aquella imagen no consigo borrarla de mi memoria. La llamé por su nombre, pero no me quiso reconocer. Vestía su gargantilla, aquella que le regalé. Lucía tan dulce, con un fino vestido blanco y un frondoso pelo color carbón, que se estiraba hasta el suelo. Recuerdo como Zahuel me decía: «La cría no se va a mover. Ni siquiera se ha enterado de que existo». La pequeña estaba en shock. Pero, ¿dónde estaba Mark? ¿Y Erika? Zahuel me llevó hasta la antigua biblioteca, donde se encontraban los dos. Sí, los dos. Erika estaba completamente desnuda, llena de marcas y tatuajes. Mark estaba tendido en una mesa de piedra, sin vida. No sabría cómo explicar lo que pasó. Erika me miró con angustia, como si no quisiera continuar viviendo. Su rostro estaba lleno de lágrimas y transmitía desesperación. Al verme, rompió a llorar, hasta tirarse al suelo. Zahuel me pasó su escuálido brazo por encima de mis hombros y, mientras asentía, me dijo que me necesitaban, esta vez más que nunca. Erika consiguió levantarse y acercarse a mí. Me explicó lo sucedido mientras se vestía. Durante estos años, ella había conseguido trascender y conocer secretos que, seguramente, nadie antes había conocido. La brujería en sí se había quedado atrás de dichos conocimientos. La brujería era solo una chispa de lo que ella se traía entre manos. La misma oscuridad, el mismísimo infierno, como siempre nosotros lo habíamos llamado, existía en todo su resplandor. Pero no de la manera en la que suponíamos conocer. Era un lugar oscuro, frío, lleno de odio y aversión. Allí habitaban seres capaces de destruir todo, y eran los espíritus primordiales los que consiguieron retenerlo. Aquel poder parecía infinito. Me explicó que la brujería era un medio para comunicarse con este mundo y extraer minúsculos fragmentos de su poder. Erika había logrado unos avances muy peligrosos, hasta que ocurrió lo que me temía que ocurriese. Mark y Abigail la descubrieron. Me contó cómo pensaba despegarse de su familia, apartarse para protegerles, pero en el fondo los quería. Aguantó muchos años ocultándose, hasta que, en el peor momento, su marido y su hija descubrieron su escondite, mientras ella traía fuerzas oscuras a este mundo.
Mark se lanzó hacia Erika pensando que estaría en peligro, apartándola de un peligroso portal abierto. Y eso acabó con su vida. Murió delante de los ojos de la pequeña Abigail. Erika no quiso ocultármelo. Pero en aquel momento, Abigail vio cosas del otro mundo a través del portal. Me contó cómo sus pequeños ojos se volvían blancos y comenzaron a sangrar. Eso, junto a la muerte de su padre, la dejó en un estado de shock profundo. Aún recuerdo cómo agarré a Erika de los hombros y le gritaba: «Sabía que esto pasaría. Sabía que tu obsesión acabaría con toda tu cordura. Mira lo que has hecho». Estaba furioso. Muy furioso. Pero ella no quería pararlo. Terminó de contarme cómo Zawael acudió. Él, junto a otros 2 espíritus, custodiaban las puertas del gran volcán, pero un fallo debido a su imprudencia le costó su destierro mientras Erika estudiaba el chamanismo. Zawael quedó oculto durante años hasta que dio con Erika. El espíritu estaba entusiasmado por conocer las fuerzas oscuras, algo irónico, ya que su trabajo era proteger estas tierras de esas fuerzas. Quizás fue eso por lo que le desterraron. Cuando se encontró con Erika, ya sabía el camino que escogería, así que se unieron para continuar con su investigación. Sin aquel espíritu, Erika no habría conseguido nada y todo estaría mejor. Por eso, en parte, tenía algo de rencor hacia Zawael. El espíritu se ocultaba en la biblioteca de Erika y salía encapuchado a por todo lo que ella necesitaba. El día del incidente, Zawael había salido días atrás para tomar prestado unos libros de los que había oído hablar en una vieja biblioteca de Whiteford. Al llegar y ver lo ocurrido, comenzó a pensar que quizás todo aquello sí podía ser peligroso. La pobre Abigail había quedado traumada y necesitaba ayuda psicológica. Erika sabía que yo trabajaba en un manicomio y que era el lugar ideal para Abigail. Por eso acudió a mí. Aquel momento fue duro. La pequeña apenas se movía, ni comía, tampoco dormía. Se acercaba la hora de la comida y tenía que volver a preparar el comedor del manicomio. Erika me pidió cuidarla, por encima de todo. Abigail portaba el mal en su interior y no quería que su mente acabara rota, dejando que la oscuridad se apoderase de su cuerpo. Además, nadie debía de enterarse de su verdadera naturaleza. Quería que se fortaleciese y lo dominara. Ese era su propósito. Nadie la va a cuidar mejor que tú, Marwyn, me dijo. Asimismo, me prometió que la ingresaría aquella semana. En el manicomio había un grupo de 7 u 8 niños. La habitación de estos estaba un poco más cuidada que el resto. Algunos dibujos daban color a las paredes, aunque no me centraba en los mensajes de estos. Allí se instaló Abigail, aunque siempre se separaba del resto y se sentaba en una esquina de la sala, jugueteando con su largo y oscuro cabello. Tenía una mirada fija y apenas parpadeaba. Se pasaba días sin hacer nada, sin gesticular ni una mueca, sin hablar y apenas moverse. Era algo común en aquel lugar, pero no en una niña.
Los otros niños rayaban las paredes, gritaban, corrían, rompían cosas e incluso pegaban a la cuidadora, lo que acabó poniendo mano dura. Una tarde me acerqué a la sala de los niños y me senté al lado de la pequeña de azabaches cabellos. Había sido un día realmente duro. Estábamos algo bajos de personal y me tenía que encargar de la comida, la limpieza de la cocina y de los pasillos. Fue agotador. Al sentarme, la pequeña no me dirigió ni la palabra ni la mirada. Mucho menos me reconocía, ya que era un bebé cuando aún estaba en casa de su madre. Nos limitábamos a estar sentados, mirando al infinito. No sé por qué, me sentía tranquilo y bien acompañado. Notaba en su expresión la poca compañía, el poco afecto y cariño que le han ofrecido. Tanto Mar como Erika habían estado centrados en sus propios asuntos, por lo que Abigail no creció en una familia unida y feliz. Era triste, y ella era muy joven para no tener otra opción que estar encerrada aquí dentro. Zahuel venía de vez en cuando a escondidas para ver cómo andaba Abigail. Sí se estaba recuperando, pero era demasiado pronto. Aquel espíritu me contó los próximos planes de Erika, que también le afectaban a él mismo. La bruja continuaría explorando las fuerzas oscuras, esta vez sin estorbos, me comunicó. Abigail pasaría unos años aquí conmigo y yo me encargaría de que se recuperase de verdad. Llegado el día, la sacarían de aquí. El trabajo se me hacía cuesta arriba. Era imposible dormir por las noches y el día resultaba agotador. Vicky me hizo una visita a la cocina, después de tanto tiempo, quejándose de que la doctora Chesterfield estaba algo distinta. Me contó cómo una reconocida bruja trajo a su hija, mi Abigail, y que a partir de eso, Susana comenzó a no quitarle ojo a esa niña. Sabía de qué trataba la investigación de Susana, y me podía imaginar las intenciones de esta. A Vicky le gustaba sentirse superior e importante, o al menos era lo que notaba a simple vista. Cuando no podía acompañar a la doctora, venía a mí para quejarse, porque sabía de sobra que le escucharía. No me molestaba, la verdad. A veces estaba bien hablar con alguien. Me dirigí a la doctora para pedirle que no haga nada raro con la chiquilla, porque era demasiado pequeña. Iba a cumplir 7 aquel año. Yo continuaba sentándome al lado de Abigail, sin decir nada, todos los días. A decir verdad, no sé si muchas de las veces se percataba de que estaba allí, con ella. No nos dirigimos ninguna palabra durante casi un mes, hasta que, sorprendentemente, un día se giró hacia mí y apoyó su cabecita en mi brazo. La compañía de Abigail me alegraba muchos de los días. Comenzó a hablarme poco a poco, preguntándome sobre mi trabajo o de dónde venía. Fue cuando le empecé a contar mi historia, dónde nací y crecí, junto a mis sueños como cocinero. Ella atendía curiosamente, le gustaba escucharme y yo disfrutaba de aquella compañía. Cuando se soltó más, me empezó a hablar de su madre y de su padre. Me contaba cómo su madre se pasaba los días encerrada en la biblioteca de su casa, a la que tenía prohibida la entrada. Tampoco le dejaba hacer amigos ni abrir la puerta a nadie. Apenas salía de casa. Todo aquello me entristeció un poco, pero en cambio, su padre sí le dejaba salir a hacer recados. Iban al lago a pescar o a dar una vuelta por el mercado. También le dejaba ir sola al monte a jugar mientras él iba a trabajar. Allí fue donde conoció a su mejor amigo, un tal Zane. Cayó noviembre, y consigo el frío. El cumpleaños de la pequeña se acercaba. Una tarde fui a visitar a Abigail, como siempre, y continuar hablando con ella. Pensé que aquello le ayudaría, ya que era conmigo con el único que hablaba. La cuidadora me lo agradecía, ya que ella había intentado hablar con la pequeña decenas de veces, pero no soltaba ni una palabra. Para mi sorpresa, Abigail me estaba esperando fuera de la cocina. Su cuidadora la había traído para pasar más tiempo conmigo,
Nos sentamos en una mesa y serví 2 manzanas para tomarlas juntos. Ella, con una pequeña sonrisa, continuó contándome su historia. Su gran amigo Zane era distinto al resto. Le contaba que no podía cruzarse con la gente, porque podría acabar muy mal. Por eso vivía escondido. Le pedí que me describiera cómo era Zane. Era muy alto, me doblaba la edad. También era fuerte, con una piel grisácea y unas orejas que parecían de animal, además de sus grandes colmillos. Daba un poco de miedo, pero era muy divertido y gracioso. Su amigo Zane se trataba de nada más y nada menos que de un Wajik. Los Wajik han estado siempre perseguidos debido a su estilo de vida salvaje. Viven recluidos de las ciudades de Samsara y siempre se han descrito como bestias altamente peligrosas. No conozco la historia del porqué, pero sí es verdad que este enfrentamiento ha traído muchas guerras. Yo siempre he pensado que existen los Wajik dispuestos a cooperar y socializarse, por lo que no me sorprendió la antigua amistad de la pequeña Abigail. Dio por finalizada su historia en este punto. Imaginé que vendría la parte oscura de su pasado, por lo que supuse que no querría seguir. Tampoco la forcé. La veía más calmada y feliz, y quise dejarlo así. La arropé entre mis brazos y le prometí que un día saldremos juntos de este lugar. Zawael ya no pasaba a visitarme, aunque tampoco me contaba nada de Erika. Ya no me preocupaba. Quería ignorar todo lo que se traía entre manos y centrarme en Abigail. Cumplió 7 años y le regalé una libreta y una pluma. Ella ya había aprendido a escribir, aunque nunca fue a la escuela. Su padre se encargaba de enseñarle lo básico, pero yo me dispuse a continuar enseñándole. Notaba cómo su sonrisa iluminaba todo el manicomio. Ella comenzó a importarme más de lo que nunca nadie me había importado. Me hacía feliz cuando sonreía, cuando estaba bien. Poco a poco me iba olvidando de Erika y de Zawael, de todo el oscuro pasado de la familia. Nunca me había sentido tan feliz. Una vez al año escribía una carta para su amigo. Eso le ayudaba. Le hacía sentir que había alguien también ahí fuera que le importaba. Le aconsejaba escribir tanto las cosas buenas como las malas del lugar. Nunca leí una carta suya, preferí dejarla en intimidad, pero estoy seguro de que cada vez habían más cosas buenas que malas. Una mañana limpiaba el pasillo por donde se situaba el despacho de la doctora Chesterfield. La vi salir un poco a paso acelerado, con un montón de libros viejos encima. Se chocó conmigo y todos los libros cayeron. Conseguí leer algunos títulos y muchos de ellos trataban sobre brujería. Sabía que tenía que ver con Abigail, pero lo había estado ignorando. Por aquel entonces la pequeña tendría alrededor de 10 años. Se parecía tanto a su madre. Aquel día fui yo quien acudió a hablar con Vicky, y creo que fue la primera vez que lo hice. No quería acudir directamente a Susana, así que le pregunté a su mano derecha. Por desgracia, ella no soltó ni una palabra. Es más, me ignoró completamente. Comenzaba a preocuparme cada vez más por Abigail. Al siguiente año, muchos internos comenzaron a mostrar cierta agresividad, e incluso surgió un pequeño motín en los pasillos que causó 2 muertes. La seguridad aumentó, y Susana procedió a poner medidas. Prohibió la entrada a más menores. Aquellos que ya estaban dentro serían los últimos en internarse allí. Reforzó las puertas y las ventanas de las habitaciones, además de prohibir también las salidas no autorizadas. Fue horrible aquella crisis. 3 veces por semana, Abigail acudía a hablar con Susana, quien le recetaba unos tratamientos medicinales compuestos por surtidos químicos. Eso no me convencía del todo. Lo normal era recetar remedios herbarios hervidos en agua. Abigail me contaba que la doctora le hacía muchas preguntas sobre su madre,
pero ella nunca respondía. Muchas veces la pequeña se quedaba dormida en cualquier sitio o le sangraba la nariz a causa de aquella maldita medicación. Sí, la paciencia se me agotaba por momentos. Usaba a Abigail como si fuera su rata de laboratorio, aprovechando su vínculo directo con la brujería. Me presenté centenas de veces en su despacho con la pequeña en brazos, siempre enferma. Son efectos secundarios. No querrás que desarrolle otro tipo de enfermedad mental, ¿verdad? Me ponía de los nervios. Por suerte, Abigail nunca le contó nada sobre su pasado, aunque aquello no detuvo a la doctora. Pocas semanas más tarde, acudió ella misma a visitar a su madre. Sí, a la mismísima Erika. Podría decir que conocía a Erika mejor que nadie, y así era, pero ella era una persona muy complicada e impredecible. La Erika que quería conocer le habría dado puerta a la doctora Chesterfield, y no hubiese compartido nada de su investigación. Pero, como siempre, me temía lo peor. ¿Qué querría saber exactamente la doctora? Su ambición y su obsesión empezaron a recordarme claramente a Erika. Ambas tenían algo grande e incomprensible entre manos, y ambas estaban dispuestas a darlo todo por llegar hasta el final. En aquel momento estaba seguro de que se apoyarían, dejando a Abigail en medio, sufriendo sus decisiones. Recuerdo la tarde en la que Abigail me preguntó si la doctora era mala o realmente quería ayudarla. No sabía qué contestarle en ese momento. Imagínate, tener que convencer a una niña de que estando en un lugar como aquel estaría segura, haciéndole ver que tenía amigos tanto dentro como fuera del manicomio. Que te pregunte si la doctora que la trataba era mala. Sí, estaba siendo mala con ella. Pero aquella no fue mi respuesta. Me limité a abrazarle tiernamente y responderle con ternura que no existía mal, que por bien no viniese. Poco después me enteré de que Erika y Susana no hablaron de brujería, sino de Abigail. Aparte de querer su consentimiento para experimentar con ella, quería echar un vistazo a la famosa biblioteca embrujada. ¿Que cómo me enteré? Fui a ver a Erika en persona, tras la visita de la doctora. La casa estaba más oscura que de costumbre. Las ventanas completamente cerradas, incluso selladas, y solo alumbraba un par de velas en todo el interior. Fue Zagua el que me abrió. Ya me empezaba a acostumbrar a verle más que a mi antigua amiga. Lo que antes era el salón se había convertido en un tipo de santuario, donde habían levantado extrañas estatuas. Allí se encontraba Erika, tan misteriosa como últimamente. Ella ya sabía a qué acudía. Por Abigail. Su voz era algo más grave y su piel más pálida. Te preocupa la visita de la doctora, ¿verdad? Sonaba desafiante. Ella solo quería mi consentimiento para ofrecerle a Abigail lo que ella llama medicina experimental, aparte de cotillear cada esquina de mi casa. No tienes de qué preocuparte, le di puerta a los pocos minutos. Creo que eso le molestó. Erika solo quería que su hija se recuperase, y sabía que Susana no iba por ese camino. He estado observando a esa doctora. Ella estudia las mentes de sus pacientes, tanto como para hacerles recuperarse como para abrir nuevas investigaciones a costa de sus vidas. Me costaba entender cómo sabía tanto de la doctora Chesterfield. Se ha dado cuenta de que la mente de Abigail es distinta a todo lo que había estudiado anteriormente. Sabe que no es de este lugar, y así es. Abigail es una semidemonio, y tiene una vía directa con el mundo oscuro. Esa chiflada ha estudiado las bases de la brujería, y aunque no quiera admitirlo, sabe que es una fuerza existente que supera a la mente humana. Erika lucía extraña.
Había estado en contacto con las fuerzas oscuras tanto tiempo que ya se había acostumbrado a ellas. Había trascendido, tal y como ella lo describió. Estaba logrando dominar esas fuerzas y su poder iba en aumento. Podía ver a través de las almas de las personas. Eso es lo que quiere la doctora Sirpeus Jerks Marwyn, comprender el poder que esconde mi hija para tratar de igualarlo. El inconveniente es que ella es la única capaz de curarle, ya que su otra parte es humana, y el trastorno que por mi culpa le ocasioné habita ahí. Nadie conoce mejor que ella la mente humana, y es la única solución. Y yo era el único que tenía los medios para hacer que su recuperación fuese posible. En cuanto salga del manicomio me la llevaré lejos de aquí, para enseñarle todos los conocimientos acerca de la brujería. Ella conseguirá ser más de lo que yo habré conseguido.